One Piece. Alucard el Inmortal. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 76 en Grove 27 del archipiélago Sabaody, dos buques de guerra, con sus velas blasonadas con el símbolo de la marina, atracaron formalmente. Los piratas cercanos quedaron mudos de miedo al ver a Borsalino y Strawberry de pie en la proa. Después de unos segundos, todos gritaron y huyeron. ¡Zas! De repente, apareció un destello de luz dorada. Un rayo de luz les bloqueó el paso, y dos piratas de una tripulación se detuvieron involuntariamente, mirando atónitos cómo la luz se materializaba gradualmente en un hombre alto. Disculpen, Netilde, preguntó Borsalino, con las manos en los bolsillos, inclinándose ligeramente hacia los dos. Busco a un hombre llamado Alucard. ¿Lo conocen por casualidad? El hombre del parche miró al hombre alto, de unos 30 años, que tenía delante. Retrocedió 2 pasos con miedo y gritó: Borsalino. Ambos se dieron la vuelta rápidamente y huyeron. Aunque los vicealmirantes de Marina no eran pocos en número, Borsalino era sin duda uno de los más famosos entre ellos, aparte de Galp. Al verlos huir a una distancia considerable, Borsalino no se apresuró a perseguirlos. En cambio, se acarició la barbilla con una mano y dijo con tono inocente: ¡Qué cruel! Solo quería pedir información. Apenas terminó de hablar, Borsalino levantó la mano con el dedo índice extendido. Un rayo de luz salió disparado de la punta de su dedo, destellando entre ambos. Medio segundo después, una violenta explosión estalló justo delante de los dos piratas, lanzando por los aires a todos los piratas circundantes, incluidos, por supuesto, a ellos mismos. Vicealmirante Borsalino, nuestro objetivo es Alucard. Primero, debemos encontrar su barco para evitar que se haga a la mar. Strawberry se acercó a Borsalino. Actualmente era contraalmirante, bajo las órdenes del vicealmirante Borsalino. Padre. En ese momento, un den musi sonó desde el interior de la capa de marine de Strawberry. La sacó y pulsó el auricular. Inmediatamente se escuchó la voz de un marine. Infieme. La nave del objetivo, Alucard, ha sido encontrada en Grove 21. Estallido. Antes de que terminaran el informe, los dos vicealmirantes oyeron un disparo, seguido del sonido de algo cayendo al suelo. Algo había sucedido. Oh Dios, son más rápidos de lo esperado, ¿no? Borsalino arrastró las palabras, pellizcándose la barbilla. Los soldados de allí probablemente hayan sido sacrificados, pero se ha confirmado la ubicación del objetivo. Grove 21, afirmó Strawberry. Entonces iré yo mismo, dijo Borsalino. Todo su cuerpo se transformó en un destello de luz, dirigiéndose rápidamente hacia Grove 21. Arboleda 21. ¿En serio? ¿Se filtró la información? Alucard estaba junto a su nave, rodeado de los cadáveres de marines y piratas con los que acababa de lidiar. Recogió el den musi caído y lo arrojó al mar junto al muelle con indiferencia. Por la situación, parecía que los marines ya sabían que su barco estaba atracado allí. Se giró para mirar. El revestimiento aún no estaba terminado. Probablemente los marines habían llamado a los mecánicos de recubrimiento. No podía hacer nada. Tendría que esperar un rato. Basándose en la información que había reunido de los piratas, los vicealmirantes que llegaban eran el futuro almirante Kizaru Borsalino y Strawberry. Si bien no estaba del todo dispuesto a probar su fuerza contra Borsalino, Alucard realmente no tenía ningún deseo de pelear en este momento. Su disfrute se había visto interrumpido y lo único que realmente quería era dormir bien. ¿Ya están en camino? Alucard se giró. A través de su visión térmica, percibió claramente una presencia extremadamente rápida acercándose. Ya estaba atravesando la arboleda 24 y pronto entraría en el área 23. El único capaz de tal velocidad era, sin duda, el usuario de la fruta Glint, Borsalino. No tengo muchas ganas de pelear contigo hoy. Solo te voy a dar una vuelta. Con un pensamiento, Alucard levantó con indiferencia a un oficial de la marina que acababa de matar, que aún no estaba del todo muerto. A juzgar por su rango, debería haber sido un teniente de la marina. Alucard lo absorbió rápidamente en su cuerpo usando el virus de luz negra. Por otro lado, Borsalino pasó por el bosque 24 a gran velocidad y estaba a punto de ingresar al bosque 21.
Sin embargo, al pasar por el bosque 23, se detuvo brevemente para confirmar su dirección. En ese momento, un teniente de la marina, cubierto de heridas, corrió hacia él y lo saludó. Infieme. Vicealmirante Borsalino. El objetivo Drácula de Alucard acaba de abandonar su nave y huir hacia Grove 22. Las áreas del archipiélago Sabaody no están conectadas en línea recta, sino densamente conectadas de forma circular. La nave de Alucard se encontraba en la arboleda 21, que conectaba con las arboledas 22 y 23. Borsalino llegó a través de la arboleda 23. Borsalino, con las manos en los bolsillos, miró hacia Grove 22 y se rascó la cabeza. Ese tipo sí que huyó. Qué raro. Dicho esto, Borsalino giró la cabeza para observar al teniente de la marina. La identidad y las heridas eran, sin duda, reales. Pensando en esto, Borsalino dejó de sospechar. Se dio la vuelta y corrió hacia Grove 22, dejando una última instrucción. Vigila el barco. Asegúrate de vigilarlo con atención hasta que lleguen Strawberry y los demás. Tras la desaparición completa de Borsalino en un destello de luz, un plasma sanguíneo irregular envolvió por completo el cuerpo del teniente. Segundos después, el cuerpo de Alucard volvió a su estado original. Buen trabajo. Sigue adelante y busca. Kizaru se rió Alucard, girándose para regresar por donde había venido. A veces, no pelear, sino más bien jugar con la gente, es bastante interesante. Cuando Strawberry condujo a la mayoría de sus subordinados al muelle de Grove 21, Strawberry y los demás esperaban ver una feroz batalla entre Borsalino y Alucard, o quizás que Borsalino ya hubiera capturado a Alucard. Pero la escena ante ellos dejó a todos atónitos. Había innumerables cadáveres de marines, con la cabeza reventada, junto con algunos cuerpos de piratas. Aparte de eso, nada había sucedido. ¿Dónde estaba la batalla prometida? Sin embargo, Strawberry, como contraalmirante del cuartel general de la Marina, no perdió la compostura. Rápidamente ordenó. Comprueben si hay otras bajas. Inicien de inmediato las labores de rescate para quienes puedan salvarse. Registren a fondo los barcos piratas en el muelle, especialmente los de casco de acero. Muévanse. Sí, señor. Después de que los soldados de la Marina comenzaron sus tareas, Strawberry habló con otro subordinado. Tráeme un Denden Musi. Necesito contactar al vicealmirante Borsalino. Infieme. El Denden Musi del vicealmirante Borsalino quedó en el buque de guerra antes de su despliegue y no lo trajo consigo. Respondió un marine, todavía conmocionado. ¿Por qué en este preciso momento? Strawberry apretó los dientes. Aunque sabía que Borsalino a menudo no era de fiar, ¿sería solo una coincidencia que su Denden Musi se quedara atrás en este momento crítico? Mientras tanto, en Grove 23. Es el vicealmirante de Marina Borsalino. Arboleda 23, al ser una de las zonas de concentración de forajidos, albergaba a muchos piratas que habían desembarcado en la isla. Los piratas gritaron de miedo y huyeron, pero Borsalino no los persiguió de inmediato. En cambio, se cruzó de brazos y frunció el ceño, confundido. ¡Qué extraño! Lo he buscado por todas partes, pero no está por ningún lado. Miró hacia adelante, luego extendió una mano para disparar un rayo láser, enviando a docenas de piratas a su perdición, y murmuró para sí mismo. Bueno, no importa. Bien podría ocuparme de los piratas de aquí primero. Borsalino no estaba tan dedicado a completar misiones como Sakazuki. Tenía una personalidad vacilante, y a menudo no asestaba golpes fatales a los piratas, y sus numerosas acciones indecisas desagradaban profundamente a Zephyr. Más de una hora después, en Grove 21, un suboficial mayor informó a Strawberry. Contraalmirante. Solo 4 soldados sobrevivieron. Todos fueron llevados de regreso para recibir tratamiento. La mayoría sufrió heridas de bala, y las probabilidades de supervivencia son escasas. Además, había un total de 7 barcos piratas atracados en esta zona, pero ninguno pertenecía al objetivo Alucard. ¿Se fue antes de que llegara Borsalino? ¿Pero dónde está el vicealmirante Borsalino ahora? Murmuró Strawberry para sí mismo, frunciendo el ceño. En ese momento, un destello dorado descendió del cielo, tomando forma humana poco a poco. Era Borsalino. Vicealmirante Borsalino. ¿Dónde ha estado? Preguntó el suboficial mayor con urgencia al ver aparecer a Borsalino. Oh, escuché de 3 tenientes que escaparon que Alucard huyó hacia Grove 23. ¿Por qué no está allí? MMM. Strawberry oyó esto, se giró y encaró a Borsalino. ¿Tenientes fugitivos?
¿Cómo se llamaban? ¿Cómo voy a saber los nombres de la gente de una sucursal local? Borsalino hizo un gesto inocente con la mano. Contra el almirante Strawberry, ¿podría ser traición? Especuló el suboficial mayor. No podemos descartar esa posibilidad, dijo Strawberry con gravedad. La traición era un gran tabú para los marines. Continúen la búsqueda. 10 horas más tarde, cuartel general de la Marina, Marineford. Aunque muchos piratas habían sido capturados y enviados a Impel Down, el objetivo principal, Alucard, no había sido aprehendido. No solo no fue capturado, sino que Borsalino y sus fuerzas ni siquiera lo encontraron. El almirante Sengoku estaba sentado detrás de su escritorio con rostro sombrío, mientras Borsalino y Strawberry estaban frente a él, habiendo terminado de informar la situación detallada. Entonces, ¿sospechas que ese teniente de rama cometió traición? Preguntó Sengoku, con el rostro pálido. Sí, esa es la posibilidad más probable, asintió Strawberry. Sin embargo, como dijo Borsalino, no recuerda con claridad la apariencia del teniente en ese momento, así que no podemos descartar que el subordinado de Alucard se quitara un uniforme de marina y lo usara para engañar. Sengoku se masajeó las sienes. ¿Alguna otra información? Strawberry informó. Según la información proporcionada por los mecánicos encargados de recubrir la nave de Alucard, esta no ha sido recubierta con éxito. Esto significa que permaneció en el archipiélago Sabaody o regresó a la primera mitad del Grand Line. Esas son las dos posibilidades. ¿De verdad? Es un rayo de esperanza en una situación desafortunada, dijo Sengoku, y su expresión tensa se relajó un poco al oír esto. Borsalino, de todas formas, tu engaño es un asunto serio. Te ordeno que permanezcas destinado en la sucursal del archipiélago Sabaody durante 2 meses, con efecto inmediato ordenó Sengoku con frialdad. Entendido, Sengoku-san. Borsalino aceptó la orden de inmediato. Semejante castigo no era nada. También comprendió que el propósito principal de Sengoku al hacer esto era que se quedara allí para emboscar a Alucard. Después de que Borsalino se fue, Strawberry informó nuevamente. Hay una cosa más que creo que vale la pena señalar, Sengoku-san. ¿Qué? Según nuestra cronología, los piratas de Roger también deberían acercarse pronto al archipiélago Sabaody. Entendido. Sengoku frunció el ceño. Atraer 2 problemas a la vez. Tras reflexionar un momento, Sengoku dijo. Mantén a Garp siempre alerta. Por supuesto, yo también estoy listo para salir en cualquier momento. Su primer intento de aventurarse en el nuevo mundo se vio detenido por la recompensa que había sobre su cabeza, lo que obligó a Alucard a pasar 2 semanas navegando por las aguas cercanas al archipiélago Sabaody, atracando ocasionalmente para disfrutar. Durante esas 2 semanas, Alucard no había usado su propio rostro, sino que se había infiltrado en la isla disfrazado de un soldado de la marina que había absorbido. Gracias a esto, obtuvo información importante, como que Borsalino estaba destinado temporalmente en el archipiélago Sabaody. Alucard sospechó que muy probablemente se trataba de una medida dirigida a él. Además, recientemente se han colocado en el archipiélago Sabaody muchos carteles nuevos con su nombre, lo que ha profundizado la impresión que ha causado en la gente y ha permitido a los civiles proporcionar información con mayor facilidad. Parecía que los marines estaban convencidos de que todavía estaba en la isla. Alucard no había tenido la oportunidad de proteger su barco en las últimas 2 semanas. Los marines habían reforzado considerablemente la seguridad para capturarlo. Sin embargo, aunque no lo atraparon, muchos otros piratas sufrieron las consecuencias. ¿Quién habría imaginado que la seguridad del archipiélago Sabaody se volvería tan estricta de repente? Pero este refuerzo de seguridad solo estaba dirigido contra él. Es de suponer que no pasaría mucho tiempo antes de que los marines llamaran a Borsalino, ya que era un combatiente de alto nivel y no podía quedarse protegiendo una sola isla indefinidamente. En cuanto a Alucard, aunque estaba ansioso por encontrar la isla que el Dr. Vegapunk había mencionado, podía permitirse el lujo de pasar un poco más de tiempo. Era importante recordar que, incluso para la muerte de Roger, las esposas Seastone no estaban completamente perfeccionadas, y mucho menos las balas. Por lo tanto, a corto plazo, las balas Seastone no serían fáciles de desarrollar. Alucard tomó estas 2 semanas como unas vacaciones. Ese día, Alucard estaba navegando con su barco en las aguas cercanas a Grove 50, en el sureste del archipiélago Sabaody, cuando de repente miró a su derecha. De allí emanaba una presencia humana. ¿Eran piratas?
Alucard lo sintió con cuidado, su expresión se endureció ligeramente, luego dejó escapar una risita. Son ellos. Los piratas de Roger. Usando el control de la sombra oculta, Alucard giró la proa de su barco hacia la embarcación de los piratas de Roger. 20 minutos después, un barco ligeramente más grande que el de acero de Alucard, también construido por el mejor carpintero naval del mundo, se encontró con el suyo. Nozdon, el navegante de los piratas de Roger, se encontraba en la plataforma de observación del puesto de vigía, observando a lo lejos con su telescopio. Al ver a Alucard sentado en la proa del barco de acero enemigo, apoyó las manos en el borde de la plataforma y le gritó a Roger: «Capitán. Es Alucard. Drácula de Alucard está en ese barco frente a nosotros». Roger, Riley y los demás, que estaban disfrutando de una bebida, se levantaron de inmediato y miraron a lo lejos. Efectivamente, un barco de acero de diseño único se acercaba a ellos. 10 minutos después, ambos lados vieron claramente las caras del otro. Roger era de los que no podían ocultar sus pensamientos. Al ver a Alucard, se paró en la proa y no pudo evitar gritar: «Alucard, ¿aún no has entrado al Nuevo Mundo?». Las palabras de Roger reflejaban los pensamientos de la mayoría de su tripulación. Creían que Alucard hacía tiempo que había abandonado la primera mitad del Grand Line y había entrado en el Nuevo Mundo. No esperaban encontrarlo en el archipiélago Sabaody. ¿Había ocurrido algo? «Si quieres saberlo, ve a la isla y lo descubrirás», dijo Alucard con una leve risa, todavía sentado en la silla en la proa del barco. «¿Qué te parece? ¿Te apetece tomar algo juntos?». Roger levantó su adorado ron, invitando a Alucard. «Quizás la próxima vez. Ahora mismo, probablemente deberías dirigirte al Nuevo Mundo pronto, ¿no?». Alucard controló su nave para cambiar de rumbo, despejando el camino para la nave de los piratas de Roger. Roger y Riley intercambiaron miradas, y finalmente, el timonel alejó el barco. Al pasar junto a Alucard, Roger incluso los saludó con la mano. «Algo podría haber sucedido en la isla», especuló Shanks. «Idiota, hasta yo lo supe. Si no, ¿por qué no bajaría ese tipo a tierra?», se burló Buggy. «Bueno, dejen de discutir», intervino Riley, poniendo fin a la discusión. «Una vez que lleguemos al archipiélago Sabaody, aún tenemos que revestir el barco. Según nuestra experiencia previa al entrar al Nuevo Mundo, esto nos llevará casi una semana. Y este lugar también es el más cercano al cuartel general de la Marina. Si llamamos la atención de la Marina, entrar al Nuevo Mundo se volverá extremadamente difícil. Recuerden mantener un perfil bajo en la isla». Lo sé, no te preocupes, compañero», rió Roger, dejando al descubierto sus dientes blancos. Riley hizo una mueca. «Roger, ¿ya olvidaste lo que pasó hace unos años cuando causaste tanto revuelo en la isla y terminaste llamando la atención de Garp?». Solo después de que los piratas de Roger desaparecieron completamente de la vista, Alucard controló su nave para seguirlos. Usando su visión térmica, Alucard ya sabía que el lugar de aterrizaje de los piratas de Roger era el muelle suroeste de Grove 55. Riley y los demás habían viajado muchas veces entre el Nuevo Mundo y el archipiélago Sabaody y sabían que en la Arboleda 55 se concentraban los mecánicos de recubrimiento, lo que les permitía encontrar trabajadores con mayor rapidez. Por eso eligieron aterrizar allí. Tras confirmar la ubicación de los piratas de Roger, Alucard rió suavemente mientras ajustaba la proa de su barco. Decidió dirigirse al muelle noreste de Grove 27, el punto más alejado de la ubicación actual de los piratas de Roger. «Rey de los piratas, me alegra que hayas llegado. Así podré entrar fácilmente al Nuevo Mundo». Alucard sonrió al desembarcar. En cuanto aterrizó en la isla, el plasma sanguíneo cargado con el virus de luz negra lo envolvió. 5 segundos después, el plasma retrocedió y la persona que reapareció era un hombre normal y ligeramente regordete. Esta vez no habría vacaciones. Primero observaría la situación de los piratas de Roger. Al llegar al archipiélago Sabaody, Riley comenzó con destreza los preparativos para su próximo viaje al Nuevo Mundo. La primera prioridad, por supuesto, fue el revestimiento del barco. Este proceso, que tomaría varios días, debía iniciarse de inmediato. Si los marines los descubrían demasiado pronto durante esos pocos días, serían completamente aniquilados. Riley dispersó entonces al resto de la tripulación para comprar provisiones esenciales para el viaje. Agua potable, comida, etc. Un grupo restante, liderado por Gavin, se quedó para proteger el barco.
En esta isla caótica, repleta de piratas, cazadores de piratas y marines, era crucial vigilar de cerca su nueva y preciada embarcación. Mientras tanto, después de que Rayleigh se fue, Alucard encontró el mismo astillero y les ordenó ir a Grove 27 para recubrir su propio barco. El recubrimiento de un barco era una tarea de suma importancia. Si se rompía en el fondo del océano, a 10.000 metros de profundidad, las consecuencias serían inimaginables. Rayleigh y su tripulación tenían amplia experiencia buceando hasta el fondo del mar para alcanzar el Nuevo Mundo, por lo que elegir el mismo astillero que ellos no podía ser un error. Incluso los piratas Roger, al entrar en el archipiélago Sabaody, adoptaron una actitud extremadamente discreta. Si los marines los perseguían, sería muy difícil zarpar con normalidad. Además, las batallas navales podían dañar fácilmente el revestimiento, por lo que el combate debía evitarse a toda costa. Se esperaba que la nave de Alucard tardara 5 días en ser revestida. Al tercer día, Alucard masacró en secreto a un escuadrón de marines que patrullaba y se apoderó de su Den Musi militar, con la intención de ejecutar su plan en el último momento. Estos últimos días, Alucard se había mantenido cerca de su nave, casi sin salir. Cualquier marine que se acercara a su ubicación, o cualquiera que revelara su paradero, era asesinado de inmediato. Ese escuadrón de patrulla de marines fue aniquilado precisamente por esta razón. Si bien este enfoque mantuvo temporalmente en secreto los movimientos de Alucard y permitió que el trabajo de recubrimiento se realizara sin problemas, los marines no fueron tontos. Finalmente, cuando se acercaba el 5.º día de finalización del recubrimiento, Alucard notó que los marines habían reunido una fuerza de aproximadamente 300 soldados y se estaban acercando a su ubicación. La visión térmica de Alucard ahora podía cubrir un área del tamaño de 2 ciudades. Su ubicación actual era la Arboleda 27, que se extendía hasta el sur de la Arboleda 70. Justo al lado de la Arboleda 70 se encontraba la base de los marines, la Arboleda 60. En ese momento, la fuerza marina ya había pasado por Grove 70. Si continuaban a toda velocidad, lo alcanzarían en menos de una hora. Alucard se volvió hacia los trabajadores del recubrimiento y preguntó: ¿cuánto tiempo falta para que esté completamente terminado? Un mecánico con un pañuelo miró hacia arriba y respondió: al menos 3 horas más, cliente. ¿3 horas? Si no actuaba, los marines lo rodearían. Además, con la velocidad de Borsalino, probablemente llegaría en menos de 5 minutos. Como era de esperar, tendré que usar ese truco. Alucard eliminó el Den Musi militar que había confiscado a una patrulla de la marina 2 días antes. Tras conectar con éxito, le habló al marine del otro lado. Informe. El barco de los piratas de Roger ha sido avistado en la zona suroeste de Grove 55. Repito, el barco de los piratas de Roger ha sido avistado en el muelle suroeste de Grove 55. El marine del otro lado, al oír las palabras Roger piratas, se quedó atónito y en silencio durante unos segundos. Tras recuperar la compostura, preguntó de inmediato con urgencia: ¿cuál es la situación en el lugar? Alucard sonrió con sorna, inventando una historia. La situación es extremadamente crítica. El revestimiento de su barco está completo, y el capitán Gold Roger, el primer oficial Darkin Rayleigh y el combatiente Gavin, entre otros, ya han llegado. Probablemente zarpen en cualquier momento. Por favor, avísenme. El oficial de la marina al otro lado dudó un momento y luego dijo: escóndete ahí y no te muevas. Informaré de esto inmediatamente a mis superiores. Recuerda, no te enfrentes. Los piratas de Roger no son algo que puedas controlar. Inmediatamente después, colgaron el Den Musi. Alucard lo arrojó con indiferencia al mar insondable. Esto debería distraerte un poco, ¿no? Alucard reactivó su visión térmica, preparándose para observar a los soldados que se dirigían hacia él. Según sus observaciones durante ese tiempo, la base de la marina contaba en ese momento con muy poco personal, y la mayoría estaba desplegado en escuadrones de patrulla, buscándolo por toda la isla. En este momento, la noticia de que los piratas de Roger estaban en Grove 55, sin duda los sorprendería mucho. Era importante señalar que Grove 60, donde se encontraba una base de la marina, estaba conectado con Grove 50, donde estaban los mecánicos y Roger. No tardaría ni media hora. Si las tropas se despachaban desde la base de la marina, podrían llegar de inmediato. En cuanto a Borsalino, probablemente llegaría en 2 minutos, no, quizás incluso en 1. Es una lástima usarte, Roger, pero somos enemigos, ¿no? Alucard se rió para sí mismo.
Del lado de la marina, Borsalino, actualmente el comandante de mayor rango allí, se sorprendió tanto al escuchar que los piratas de Roger estaban en el cercano Grove 55 que el cigarrillo casi se le cayó de la boca. ¿Cuántos soldados hay actualmente reservados en la base? Preguntó Borsalino. Un soldado al mando de Borsalino saludó y respondió. Señor. Por órdenes del cuartel general, la mayoría de las tropas de la guarnición han sido enviadas a patrullar. Ahora solo contamos con poco más de 500 efectivos que pueden desplegarse de inmediato. 500 personas, eso no es suficiente para lidiar con Roger. Borsalino era muy consciente del formidable poder de Roger. 500 personas. 5000 estarían más cerca. El oficial informante, al oír esto, recordó algo de repente y volvió a informar. Vicealmirante, hace un momento, 300 hombres fueron enviados a investigar Grove 27 debido a las recientes desapariciones de marines. Si es posible, podríamos reasignarlos a todos para que se ocupen del grupo de Roger. 300 hombres, además de los 500 que ya había en la base, y finalmente, un cierto número de tropas aún tendría que permanecer en la base como medida de precaución. Aunque esta cantidad aún no era suficiente para enfrentarse a los piratas de Roger, con suerte les daría algo de tiempo hasta que llegaran refuerzos del cuartel general. Entonces prepárate como has sugerido. Me pondré en contacto con el almirante de flota de inmediato. Los piratas de Roger dejaron a Gabán, un combatiente principal, y a otros 20 miembros de la tripulación para proteger su barco. Debido a la inmensa fama de los piratas de Roger, si los marines los descubrieran, sin duda lanzarían un ataque total, de ahí la importante fuerza de combate que dejaron atrás. Gabán se quedó en la orilla, mirando hacia Loro Jackson, ahora envuelto en burbujas. Declaró. Todo listo. Solo necesitamos que Roger y Riley regresen. De repente, un vigía de la tripulación de los piratas de Roger regresó corriendo e informó a Gabán. Malas noticias, Gabán-san. Un gran contingente de marines se dirige hacia nosotros, se estima que más de 500. ¿Qué? La expresión de Gabán se endureció. Enviar a tantos marines a la vez sin duda significaba que tenían información previa de que los piratas de Roger estaban allí. Su paradero había sido descubierto. Pero el propio Gabán poseía un nivel considerable de haki. Desde que desembarcó en la isla para proteger el barco, no había detectado a ningún marine. Si ese era el caso, ¿cómo sabían los marines que estaban allí? Gabán negó con la cabeza. No importa, es inútil pensar en eso ahora. Primero, acabemos con el enemigo que tenemos delante. Muchachos. Prepárense para luchar. Debemos defender este barco hasta que Roger y los demás regresen. Rugió Gabán, haciendo que Shanks y los demás, que dormitaban en cubierta, se despertaran sobresaltados y desenvainaran sus armas. ¡Zas! De repente, un rayo de luz se disparó desde la distancia, apuntando directamente a Oro Jackson. Las pupilas bajo las gafas de sol de Gabán se estrecharon. Interceptó el destello con una patada en el aire, y al instante, una explosión dorada estalló en el aire sobre el muelle de Grove 55, como un pequeño sol. Unos segundos después, Gabán y el destello de luz aterrizaron simultáneamente. Gabán movió el pie y rió entre dientes. Todavía te encanta atacar por sorpresa, ¿verdad, mocoso Borsalino? Siguen siendo tan aterradores como siempre, los piratas de Roger, sonrió Borsalino. Pero, por desgracia, me temo que tendrás que renunciar a navegar. A través de sus respectivas comunicaciones de Enden Musi, el cuartel general de la Marina y los grupos de Roger y Riley recibieron noticias del combate. Rápidamente comenzaron a regresar. Aunque los marines recibieron la noticia con anterioridad, naturalmente tardarían más en llegar que Roger y Riley. Durante este tiempo, Borsalino y los marines del archipiélago Sabaody tendrían que controlar a los piratas de Roger. Arboleda del archipiélago Sabaody 27. Cuando Alucard observó, a través de su visión térmica, que los marines que inicialmente se acercaban a su ubicación se habían retirado gradualmente, supo que su plan había tenido éxito. Señor, el recubrimiento está completo. Un artesano se acercó e informó a Alucard. Alucard se giró para mirar. Su nave estaba efectivamente completamente revestida. Le entregó con indiferencia al artesano la tarjeta dorada que le había quitado al adinerado Branky, y luego se dio la vuelta y abordó su nave. Bien. Los marines y los piratas de Roger están ocupados luchando. Definitivamente no tendrán tiempo para molestarme ahora. Por fin puedo ir al nuevo mundo.
Su barco se hundió en las profundidades del océano, impulsado por las fuertes corrientes. Aunque se sentía bastante seguro en el astillero que Riley y Roger habían elegido, una sensación novedosa lo invadió al ver su barco surcar las profundidades a una velocidad tremenda. 10.000 metros bajo el mar, la cueva submarina de la línea roja. Las pupilas de Alucard se entrecerraron. La vio. Y la isla envuelta en una burbuja gigante. Debía ser esa, la isla Gyojin. Entrar. Alucard usó el control de sombra oculta, acelerando la nave bruscamente. En el momento en que atravesó la primera capa del escudo de burbujas, una enorme cantidad de agua de mar irrumpió, envolviéndolo por completo a él y a su nave. La colosal nave de acero comenzó a desplomarse rápidamente. Mirando el escudo de burbujas no muy lejos, Alucard pensó: ¿protección de burbujas de doble capa? No me lo esperaba. La isla Gyojin utilizaba un escudo de burbujas de doble capa, con miles de metros de agua de mar a alta presión entre la capa exterior y la interior. Si un barco atravesara con fuerza la primera capa, quedaría envuelto en agua a alta presión, hundiendo toda la embarcación hasta el fondo del mar. Solo los barcos que entraban a la isla Gyojin por la entrada legítima podían evitar esta situación. Forzar la entrada, como hizo Alucard, era una entrada ilegal. En serio, no hay suficiente información. El barco comenzó a caer rápidamente. Bajo la inmensa presión del agua de mar, la sombra bajo los pies de Alucard se expandió rápidamente, tiñendo todo su barco de negro, con innumerables ojos abriéndose en su superficie. Auge. De repente, la colosal embarcación de acero pareció ser impulsada por una mano gigante invisible, corriendo directamente hacia la segunda capa protectora. Chocar. Con un tremendo rugido, la nave de Alucard atravesó con fuerza la segunda capa protectora, entrando oficialmente a la isla Gyojin. Tras entrar a toda prisa en la isla Gyojin, Alucard descubrió de repente que debajo de él no estaba el mar, sino tierra. Parecía que no era un buen lugar para desembarcar. En serio, un mal comienzo. Alucard controló con fuerza la nave para cambiar su posición, tratando de evitar aterrizar en una zona densamente poblada. En ese momento, los tritones y los hombres Gyojin de Waterwell Town en la isla Gyojin estaban muertos de miedo. Un barco negro gigante volando por el cielo. Bajo el control de Alucard, la nave se precipitó con fuerza hacia la plaza, estrellándose con fuerza contra el suelo de la plaza Gioncorre. Afortunadamente, tanto los tritones como los Gyojin reaccionaron con rapidez. Para cuando la nave se estrelló, todos habían huido. Ruido sordo. El barco de hierro se estrelló fuertemente contra el centro de la plaza, haciendo que todos sintieran un violento temblor bajo sus pies. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Un barco? ¿Un barco cayendo del cielo? ¿Es una entrada ilegal? Los habitantes de la zona, hombres pez, salieron a observar la conmoción. Vieron una figura emerger gradualmente del barco de hierro. Un abrigo rojo sangre, largo cabello negro y unos pies particularmente llamativos. Es un humano. Un pirata. Era bien sabido que la isla Gyojin era una ruta obligada para los piratas que entraban al Nuevo Mundo. 9 de cada 10 humanos que llegaban a la isla Gyojin eran piratas, y quizás 3 de cada 10.000 eran cazadores de piratas. Sin embargo, desde hacía varios años no aparecía ningún pirata que hubiera entrado ilegalmente. ¿Qué es eso? Alucard miró al cielo de la isla Gyojin y notó varios barcos flotando en el aire. Se dio cuenta de que debían estar usando grandes burbujas como motores para impulsarlos. De lo contrario, flotar en el aire sería imposible. Este es un lugar hermoso, pero ya he disfrutado bastante en el archipiélago Sabaody. Ahora, me voy al Nuevo Mundo. Alucard bajó la mirada, usando sombra oculta para controlar la gigantesca nave mientras se dirigía hacia el pueblo. Ignorando las miradas atónitas de los Gyojin que lo rodeaban, murmuró: pero antes, quiero probar el vino local de la isla Gyojin. Alto. Intruso ilegal. Justo cuando Alucard bajaba de la plaza Gioncorde, y antes de que pudiera alzar su nave, 3 gritos de advertencia llegaron desde su derecha. Alucard inclinó la cabeza, con el ojo derecho asomando por entre el flequillo, para observar la fuente. Vio a un grupo de soldados Gyojin armados con tridentes, bocas afiladas y armaduras. Son los caballeros de la Amo. Gracias a Dios que estamos salvados. Al ver al ejército real, la multitud previamente agitada se calmó inmediatamente. ¿Qué quieren? Alucard se giró hacia ellos.
No conocía las reglas de la isla Gyojin y, naturalmente, no se dio cuenta de que su anterior violación forzada de la doble burbuja protectora constituía una entrada ilegal. Incluso los humanos que entran ilegalmente deben, las palabras del hombre pez de boca afilada se vieron interrumpidas cuando un hombre pez alto y de piel roja lo apartó por detrás. Oye, ¿quién eres? Preguntó el soldado del ejército real, pero al ver el rostro del hombre pez de piel roja, guardó silencio de inmediato. Esta era una figura muy famosa, el actual líder del distrito Gyojin, Fisher Tiger. Su aparición unificó el distrito Gyojin, calmando significativamente lo que antaño era un foco de forajidos. Por ello, incluso el ejército real le profesaba un gran respeto. Además, como Barba Blanca aún no había tomado la isla Gyojin, el estatus de tigre era aún más excepcional. Ejército real, no actúen imprudentemente. No son rival para este hombre. Tiger le lanzó un cartel de se busca al soldado del ejército real que estaba detrás de él. El soldado lo tomó y su rostro de inmediato mostró alarma. Era el cartel de búsqueda de Alucard. Drácula de Alucard. Recompensa. 200 millones vallas. Antes de la gran era pirata, muy pocos piratas lograban llegar a la isla Gyojin, a diferencia de lo que ocurriría con mayor frecuencia en el futuro. Quienes lo conseguían eran generalmente fuertes, pero solo unos pocos podían alardear de recompensas superiores a los 200 millones. ¿Eso significa que crees que puedes vencerme? Preguntó Alucard con interés. También reconoció a Tigre. Los Gyojin tenían rasgos muy distintivos, y su llamativa piel roja le permitió a Alucard identificarlo de inmediato como Tigre, el futuro héroe de la isla Gyojin, quien sería derrotado por Kizaru. Sin embargo, después de haber vivido en este mundo durante tanto tiempo, Alucard no tenía nociones preconcebidas particulares sobre los personajes originales, ya que todos eran individuos vivos y que respiraban. No formo parte del ejército real, así que no tengo por qué luchar contra ti. Sin embargo, si pretendes perjudicar la isla Gyojin, ten en cuenta que está a 10.000 metros de profundidad, lejos de la tierra. Tigre habló con mucha franqueza. En ese momento, aún no se había embarcado en su aventura hacia la superficie, y su comprensión de los humanos provenía principalmente de los piratas que atravesaron la primera mitad de Grand Line y el Nuevo Mundo para llegar a este lugar. Pero al menos sabía que no sería fácil tratar con Alucard. Provocar a este hombre simplemente por una entrada ilegal no era buena idea. ¿No luchas sin razón? Alucard contuvo la mano que quería sacar su arma y se alejó, dándole la espalda a Tiger. Una decisión racional. Espera un momento. Alucard apenas había dado unos pasos cuando oyó a Tiger hablar de nuevo. Llevar tu barco así es demasiado llamativo. ¿Qué tal si lo dejas en el bosque marino al noreste? Yo te guiaré. Alucard se volvió hacia Tiger. Tras un momento, dijo. Está bien. Bosque marino, al noreste de la isla Gyojin. Alucard colocó su barco aquí, que era el punto de entrada habitual a la isla Gyojin. Tigre, después de guiar a Alucard hasta este lugar, preguntó. ¿Estás entrando al Nuevo Mundo? Por supuesto que allí es más interesante, dijo Alucard con una leve risa. Muy pocos humanos pueden atravesar con éxito los 10.000 metros de alta presión submarina para llegar a este lugar. Sin embargo, casualmente, además de ti, hay otra tripulación pirata aquí ahora mismo. Espero que no causes problemas. ¿Quién es? Preguntó Alucard con interés. Los piratas de Ernst, liderados por Narud Ernst. Son alborotadores, dijo Tiger, y luego se dio la vuelta para marcharse. En cualquier caso, tengan cuidado. No quiero conflictos humanos en la isla Gyojin, ¿entienden? Tras retraer a sombra oculta a su cuerpo, Alucard caminó hacia el pueblo de la isla Gyojin, con un siniestro destello de sangre en los ojos bajo sus gafas de sol. Esta isla sigue siendo interesante. Me pregunto qué pasará en el Nuevo Mundo. Tras marcharse, Tiger se dirigió de inmediato al Palacio Real para informar de la presencia de Alucard al actual rey, Neptuno y la reina Otoime. La aparición de un pirata con una recompensa de 200 millones de vallas no era poca cosa. Mientras no haga nada demasiado extremo, generalmente lo ignoraremos, adoptó Neptuno su actitud habitual con los piratas. Si pudieran resistir, lo harían. De todos modos, no se quedarían allí. Todos se dirigían al Nuevo Mundo. No había necesidad de perder a sus subordinados por visitantes de paso. Esta era la mentalidad constante de Neptuno.
Afortunadamente, la gran era pirata aún no había llegado, así que las oportunidades de encontrarse con piratas que entrarán en la isla Gyojin eran escasas. Era más fácil hacer la vista gorda. Isla Gyojin, aunque se llamaba así, Alucard estaba claramente más interesado en los tritones que en los hombres Gyojin que parecían tablas planas. Aparte de que sus colas de pez resultaban un poco desagradables, las sirenas jóvenes eran casi uniformemente hermosas. Se decía que las sirenas desarrollaban piernas después de los 30 años, y una proporción significativa de ellas se casaba con humanos, lo cual a Alucard le pareció bastante interesante. Poco después, Alucard se encontró en una taberna al suroeste del pueblo Gyojin. Alucard, un humano, no, en realidad no era humano en absoluto, pero a los ojos de estos tritones, sí lo era. Entre sus miradas curiosas, Alucard se sentó en la barra y le dijo a la camarera sirena frente a él. Uno de todo. Ah, esto, vale, la sirena se sobresaltó con las palabras de Alucard. Con sensatez, no trajo todo el alcohol de golpe, sino que lo sirvió uno a uno. Alucard tomaba unos sorbos más de los que le gustaban y solo probaba los que no. De repente, otro grupo de humanos, piratas, entró en la taberna. Alucard recordó de repente lo que Tiger le había contado antes, sobre alguien llamado, ¿cómo era? Algo así como Ernst, pero había olvidado el apellido. Debía ser su tripulación pirata. Incluso antes de la gran era pirata, los piratas eran tan numerosos como las hormigas en todo el mundo. Además, Alucard nunca había oído ese nombre, lo que indicaba claramente que no representaban una amenaza, así que nos molestó en tratarlos. Sírvanos bebidas. Rápido. Gritó con rudeza uno de los piratas de Ernst a una camarera sirena. Luego empezó a hablar con sus compañeros. Fue aterrador. Casi morimos atrapados en el fuego cruzado de la batalla entre el León Dorado y Redfield. Alucard entrecerró los ojos. Había leído sobre esto en un periódico hacía más de medio mes. El Rojo el Distante y el León Dorado Shiki se habían enfrentado en batalla en el Nuevo Mundo, y el León Dorado ganó gracias a una fuerza abrumadoramente mayor. Aunque muchos creían que si se hubiera tratado de una pelea uno contra uno, Golden Lion no habría ganado contra Redfield, Alucard desestimó tales comentarios. Una victoria es una victoria, una derrota es una derrota. ¿Qué importa cuántas personas estuvieron involucradas? Es solo tu culpa. Sin embargo, de las palabras de estos piratas, Alucard aprendió algo más. Esta tripulación de los piratas de Ernst se había retirado del Nuevo Mundo temporalmente debido a la batalla de Redfield y Golden Lion. Probablemente sufrieron graves daños al quedar atrapados en la pelea, motivo por el cual se retiraron. Otro grupo de soldados derrotados, rió Alucard, removiendo el whisky en su vaso. La esfera de hielo del interior brillaba bajo la luz de la lámpara. Ya se había enfrentado a muchos grupos así en el North Blue. No esperaba encontrar más en el Nuevo Mundo. Cliente, ya probó todas las bebidas de nuestra tienda. ¿Podría pagar primero? Preguntó la camarera sirena con dificultad. Alucard la miró. No se había dado cuenta de que ya se había bebido todo el alcohol. Pero no había muy pocos tipos de bebidas. Aún así, tenía sentido. La isla Gyojin tenía muy poco comercio con los humanos. Casi todo era de producción propia y no importaban. Naturalmente, no había muchos tipos de productos. Pero mientras pensaba en pagar, el rostro de Alucard se congeló. Parecía no tener dinero. Durante el tiempo que pasó disfrutando en el archipiélago Sabaody, pagó todos sus gastos con la tarjeta que le había arrebatado a Branky, la cual finalmente le dio al mecánico que recubrió su nave. Ahora bien, el propio Alucard no tenía ninguna valla. Un total de 579.200 vallas. Puedes pagar 570.000, dijo la camarera sirena en voz baja. ¿Iba a saltarse la cuenta? No era raro que los piratas cenasen y bebieran sin pagar, pero esas eran acciones de los débiles, de los piratas de menor rango. Alucard había matado a muchos, pero no se rebajaría a tales acciones. Espera un momento, ¿no soy un pirata ahora? Aunque nunca lo había admitido, a los ojos del mundo entero, ahora era un pirata. En ese caso, podía usar el método de pago de un pirata. ¿Cliente? ¿Cliente? La sirena estaba realmente preocupada de que Alucard se escapara y lo instó de nuevo. Si fuera poco, haría la vista gorda, pero era una suma enorme. Si la dejaba pasar, perdería mucho dinero.
No te preocupes, es raro ver una cara tan bonita. Alucard se puso de pie, levantó provocativamente la barbilla de la sirena y se giró para caminar hacia los piratas de Ernst. ¿Un humano? Los piratas de Ernst dirigieron su atención a Alucard mientras este se acercaba. Era bastante raro ver a otros piratas o humanos en la isla Gyojin. El pirata a cargo, el capitán Ernst, frunció el ceño y preguntó: ¿Necesitas algo? De repente, Alucard agitó su mano y antes de que Ernst pudiera reaccionar, fue arrojado al suelo y se estrelló contra la pared. Ruido sordo. Con un fuerte estruendo, toda la taberna de sirenas estalló en caos. Capitán. Bastardo. ¿Cómo te atreves a golpear a nuestro capitán? 5 o 6 soldados más se levantaron atónitos. Uno de ellos sacó rápidamente un rifle de su abrigo, listo para dispararle a Alucard, pero antes de que pudiera levantarlo por completo, sintió algo frío que le presionaba el pecho. Estallido. Alucard atacó con casulla, atravesándole el corazón. Con la otra mano, sacó su arma negra, jacal, y disparó a Ernst, quien seguía en el suelo. Estallido. Ernst, un pirata con una recompensa de más de 50 millones de berries, recibió un disparo en la cabeza. Fue un disparo en la cabeza. Le habían decapitado por completo. Este era el poder del arma negra, chacal. Kiaa. Los tritones y los hombres pez, que nunca habían presenciado semejante derramamiento de sangre, gritaron de inmediato. Muchos salieron corriendo, y la calle se convirtió al instante en un caos. Antes de la gran era pirata, ni siquiera podían con tanta sangre. Rió Alucard entre dientes mientras se acercaba al cadáver decapitado de Ernst. Tras rebuscar en sus bolsillos, sacó varias pepitas de oro del tamaño de la palma de la mano. Esta es una forma pirata de pagar. Niña, aquí tienes todo. No solo las bebidas que tomé, sino también envuélveme todo el alcohol de tu tienda. Alucard colocó las grandes pepitas de oro que encontró en Ernst sobre la barra, hablándole a la chica sirena. La repentina eliminación de los piratas de Ernst por parte de Alucard causó revuelo en la isla Gyojin. Sin embargo, si bien las escaramuzas piratas en la isla Gyojin no eran comunes, tampoco eran insólitas. Presumiblemente, el incidente sería olvidado por la mayoría de la isla Gyojin en menos de un mes. Alucard no pasó mucho tiempo en este paraíso submarino. Tras empacar el licor especial de la isla Gyojin, partió de inmediato hacia el Nuevo Mundo. Ya había pasado demasiado tiempo holgazaneando en el archipiélago Sabaody. Como dice el dicho, incluso el descanso puede volverse aburrido con el tiempo. Además, las noticias de la agitación en el Nuevo Mundo solo alimentaron el deseo innato de Alucard de caos, volviéndolo inquieto. El nombre Alucard pronto desaparecería de la mente de todos en la isla Gyojin, como un viajero de paso. En ese momento, no se darían cuenta de lo que ese nombre llegaría a representar en tan solo unos años. Auge. Mientras Alucard controlaba su nave de guerra para atravesar la superficie desde el agua, lo primero que escuchó fue un rugido atronador proveniente del cielo. Alzó la vista y vio densas nubes oscuras, con relámpagos que parecían dragones gigantes surcando las nubes. Pero Alucard sabía que el extraño clima del Nuevo Mundo era mucho más que eso. Es un barco. Un barco de la isla Gyojin. Prepárense para la batalla. Al oír los gritos, Alucard se giró y vio varios buques de guerra de la marina acercándose lentamente desde lejos. Un oficial de la marina, de pie al frente de una batería de cañones, gritó: «Un barco de hierro sin velas. Es el barco de Alucard el Inmortal». «¿Ustedes estaban esperando específicamente una emboscada aquí?», preguntó Alucard con una sonrisa burloncia. Subir de la isla Gyojin generalmente significaba emerger en unos pocos puntos concentrados. No era de extrañar que los marines tendieran emboscadas en estos lugares de desembarco. Mis vacaciones acaban de terminar, y ahora empieza el trabajo. Alucard extendió las manos y el singular chirrido de los murciélagos llenó el aire. Su cuerpo, como el de un consumidor de fruta del diablo de tipología, se transformó en innumerables murciélagos, volando hacia las naves de guerra de la marina enemiga. A diferencia de otros piratas, cuyo primer instinto al encontrarse con los marines era huir, Alucard prefería eliminar rápidamente a sus enemigos antes de marcharse tranquilamente. Claro que, si no le interesaba pelear, simplemente se marchaba. Se ha convertido en murciélagos. Gritó un navegante de la marina desde la plataforma de observación del mástil a los marines de abajo. Cuidado. Alucard está sobrevolando. Esa es una de sus habilidades, un ataque directo.
gritó un contraalmirante de la marina, desenvainando las dos espadas cortas que llevaba a la cintura. Todos a sus puestos de combate. ¡Uaa! Alucard emitió un grito extraño. Los murciélagos se fusionaron en una sola mano, que atrajo a Kazuri y comenzó a disparar sin parar hacia abajo, antes de adquirir gradualmente su forma humana. ¡Bang! 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 ¡Ah! Los soldados alcanzados gritaron, mientras otros buscaron rápidamente refugio. Prepárense para morir. Alucard. El contraalmirante de la marina saltó ágilmente. Para entonces, los murciélagos se habían transformado en el cuerpo de Alucard. Sonido metálico. Dos espadas chocaron contra dos armas y saltaron chispas por todas partes. ¿Cómo supieron los marines que estaba aquí? ¿No sospechaban que aún estaría en el archipiélago Sabaody? Preguntó Alucard a corta distancia mientras ejercía fuerza contra su oponente. Nadie debería haber sabido de su viaje desde el archipiélago Sabaody a la isla Gyojin y luego al Nuevo Mundo. Entonces, ¿por qué este contraalmirante de la marina lo reconoció de inmediato? ¿De verdad se había vuelto tan famoso? Incluso al propio Alucard le costaba creerlo. No necesito responder a sus preguntas, dijo entre dientes el contraalmirante. Ah, ¿sí? No importa, lo averiguaré al final. Apenas Alucard habló, retrocedió abruptamente varios metros. Al ver esto, el contraalmirante se lanzó rápidamente en su persecución, gritando a los demás marines. Escuadrón de ametralladoras. Comiencen el apoyo. Ya había dos naves de la marina. Al oír la orden del contraalmirante, los francotiradores comenzaron a apuntar a Alucard, disparando sin parar. Sin embargo, incluso en ese momento, el contraalmirante no olvidó gritar. Cuidado con los puntos vitales. La orden del gobierno es capturarlo vivo. Alucard casi se echó a reír al oír esto. En un momento como este, ¿todavía les molestan las ridículas órdenes del gobierno? ¿Capturarme vivo? ¿Acaso pueden capturarme vivo? En opinión de Alucard, la exigencia del gobierno de capturarlo vivo significaba simplemente enviar más marines a la muerte. Golpe. 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 Innumerables balas acribillaron el cuerpo de Alucard. El contraalmirante, que aún no estaba del todo familiarizado con su estilo de lucha, se sorprendió de que un pirata con una recompensa de 200 millones de bayas pudiera ser alcanzado con tanta facilidad. ¿Qué está pasando? Pase lo que pase, la misión se completará con éxito ahora, pensó el contraalmirante. Un impacto directo de cientos de balas incapacitaría incluso a un almirante, y mucho menos a Alucard. Sin embargo, lo que no esperaba era que, menos de 2 segundos después del impacto, Alucard levantara repentinamente su propia arma, y un destello brotó de la enorme boca del arma negra. El contraalmirante reaccionó rápidamente, bloqueando el ataque con una de sus espadas cortas. Pero en un instante, la espada se hizo añicos, y la bala del chacal, junto con fragmentos de su propia arma, le atravesó el cuerpo. Jaja. Alucard asestó un golpe con la mano en el abdomen del contraalmirante. El virus de luz negra lo consumió al instante, integrándolo al cuerpo de Alucard. En un instante, los recuerdos del contraalmirante inundaron la mente de Alucard. En sus recuerdos, el contraalmirante recibió una llamada en la sucursal de la Marina de New World, que decía: aquí el contraalmirante Hurgle de la Sol de la sucursal de la isla West End. Hable. Cuartel General, contraalmirante de la Sol, diríjase inmediatamente a las aguas de entrada del Nuevo Mundo y espere la entrada de los piratas. El objetivo es Drácula de Alucard, dijo el Den Musi con indiferencia. ¿Es fiable la información? Preguntó de la Sol. Esta información fue deducida por el vicealmirante Tsuru después de que Gold Roger, el capitán de los piratas Roger, la revelara en el archipiélago Sabaody. No habrá error alguno, explicó el Den Musi. A partir de los recuerdos del contraalmirante de la marina llamado de la Sol, Alucard prácticamente había descubierto por qué los marines pudieron tenderle una emboscada allí con tanta precisión. Lo más probable es que, tras los sucesos del archipiélago Sabaody, donde tendió una trampa a Roger y Borsalino, Roger filtrara información sin darse cuenta durante su enfrentamiento. Esto fue descubierto por marines atentos y luego reportado a oficiales de alto rango del cuartel general de la Marina. Tsuru, conocido por ser el cerebro de los marines, dedujo de la conversación que Alucard ya había abandonado el archipiélago Sabaody y estaba a punto de llegar al Nuevo Mundo. En general, la razón por la que se filtró su paradero, además del intelecto excepcionalmente alto de Tsuru, fue porque Roger tenía la lengua suelta.
Sin embargo, según la deducción de Tsuru, deberían haber enviado marines más fuertes para capturarlo, no solo una flota liderada por un contraalmirante. Hubo dos razones para esto. Primero, Alucard llegó muy rápido, sin tiempo para desplegar más fuerzas de inmediato. Segundo, el personal estaba disperso. Los marines tenían varias naves de guerra desplegadas, y Alucard se topó con la de la Sol por casualidad. Realmente es el mismo tipo de persona que Luffy, pensó Alucard. Alucard se giró para mirar. Había otra nave de guerra con personal sin identificar, con más de 1000 marines. En serio, terminemos esto rápido. No disfruto de los juegos de Musou, murmuró Alucard, diciendo algo que los marines circundantes no entendieron del todo, mientras cargaba rápidamente contra la fuerza principal de marines. El tiroteo continuó y la batalla cobraron vida. Los marines estaban aprendiendo a luchar contra Alucard con más inteligencia. Aunque no pudieran derrotarlo de inmediato, no permitirían que sus soldados fueran sacrificados en vano. Por ejemplo, cuando vieron por primera vez su transformación en murciélago, los soldados de la Sol inmediatamente informaron esta información al cuartel general. Era lo mismo ahora. Alucard estaba masacrando rápidamente a uno de los dos buques de guerra de la Marina, mientras que los marines en el otro barco no tenían prisa por saltar y enfrentarse a Alucard. Dos soldados observaban las habilidades de Alucard con un telescopio, describiendo sus movimientos a un compañero a su lado. El otro soldado, en un Denden Mushi, transmitía rápidamente la información de su compañero, que empuñaba el telescopio, a sus superiores. Infieme. Alucard empuña 2 pistolas. Potencia estimada. Al menos 3000 Doriki. La pistola negra es 3 veces más potente que la blanca, pero no dispara con rapidez. Alucard puede absorber personas en su propio cuerpo, pero se desconoce el efecto de esto. Puede conjurar una espada de su propia sangre en 3 segundos. Es similar a la fruta destello del vicealmirante Borsalino. Los soldados de inteligencia informaron continuamente las técnicas y habilidades de Alucard a sus superiores. Después de que Alucard eliminara a la gran mayoría, quedaban muy pocos marines en la otra nave. El marine de mayor rango que quedaba era solo un capitán. Al ver que la situación había cambiado y que capturar a Alucard ya no era posible, el capitán gritó rápidamente. Retírense, retírense. Alucard se encontraba en la proa del otro buque de guerra, sosteniendo a Kazooie en posición vertical y a Jackal en horizontal, formando una cruz con sus 2 armas. Apuntó a la popa del buque enemigo, con una leve sonrisa burlona en los labios. No hay necesidad de apresurarse. ¡Bang! ¡Bang! Ambos cañones dispararon. Alucard ya conocía muy bien la estructura de los buques de guerra. De un solo disparo, destruyó el sistema de propulsión principal del barco. Desconocía la disposición de las ramas del Nuevo Mundo, pero sería bastante difícil para ese barco navegar con éxito a la siguiente isla. Auge. De repente, un trueno más apagado rugió desde el cielo, seguido de un aguacero torrencial. Segundos después, Alucard sintió una incómoda sensación en la piel. Era lluvia ácida. Este clima también es bastante molesto. Alucard se transformó de nuevo en murciélago y voló de vuelta a su nave. Al mismo tiempo, el sistema le notificó el aumento de sus habilidades tras esta batalla. Progreso en el desarrollo de habilidades. Forma completa de físico de vampiro. 10%. Transformación de murciélago forma completa. 12%. Arma, Kazooie LV4. 95%. Arma, Chacal LV1. 79%. Virus de luz negra LV3. 49%. Sombra oculta LV2. 40%. Cuanto más avanzada la etapa, más lento el ritmo de crecimiento. Sin embargo, esta batalla carecía de desafío. Era básicamente una matanza de forraje, así que a Alucard no le importó demasiado. Mientras tanto, como Alucard había anticipado, el buque de guerra comenzó a hundirse debido a daños críticos antes incluso de llegar a la siguiente isla. En la primera mitad de Grand Line, los supervivientes hábiles de naufragios podían nadar hasta una isla, pero ni se les ocurra en el Nuevo Mundo. A menos que se trate de un monstruo como Rayleigh, naufragar en el Nuevo Mundo significa esencialmente la muerte. Sin embargo, esta vez los marines no fracasaron del todo. Informaron con éxito sobre las habilidades de Alucard, lo que permitió al cuartel general analizar sus poderes. Ya fuera una fruta del diablo, una modificación biológica o una habilidad especial de alguna raza, reunir más inteligencia les daría una ventaja de 3 puntos en su próxima batalla.
Alucard aún no era consciente de esto, pero incluso si lo fuera, no le importaría. A medida que se adentraba en este mundo, era inevitable que sus habilidades fueran conocidas por sus enemigos. Saber algo de antemano no le preocupaba mucho. El siguiente punto de su agenda era encontrar la isla de la que hablaba Vegapunk, la llamada Baizimbur. La batalla entre Alucard y las dos naves de guerra lideradas por el contraalmirante de la Sol en el Nuevo Mundo fue reportada de inmediato al cuartel general de la Marina. Junto con el informe se incluyeron los testimonios de los testigos presenciales sobre las habilidades de Alucard. Esta información fue enviada colectivamente a la Unidad de Investigación Científica de la Marina para su análisis, luego remitida al jefe de Estado Mayor Tsuru, y posteriormente al almirante Sengoku y al almirante de flota Kong. Vegapunk estaba muy interesado en las habilidades de Alucard. Al enterarse del incidente, inmediatamente expresó su disposición a investigar. La capacidad de recuperarse de cualquier herida grave, armas gemelas, manifestación instantánea de armas y absorción humana. Todas estas capacidades fácilmente hicieron pensar en una extraña fruta del diablo. Sin embargo, incluso después de buscar exhaustivamente en la enciclopedia de frutas del diablo, ninguna fruta coincidía perfectamente con las características de Alucard. Por lo tanto, Vegapunk formuló una conjetura. Alucard no era un humano común. Podría pertenecer a una raza especial, similar a los Gyojin, tritones o bisones descubiertos, o quizás consumía una fruta del diablo. Esto podría explicar mejor sus múltiples habilidades. En cuanto a la conjetura de Vegapunk, debido a la escasez de información, los marines se abstuvieron temporalmente de emitir un juicio. Distribuyeron la información obtenida sobre Alucard en esta batalla a otros oficiales y soldados, incluyendo la habilidad de desaparecer en las sombras que Zepirikuzan les habían proporcionado previamente. Por otro lado, estaba el asunto de los piratas de Roger. Borsalino aún era demasiado inexperto. Aunque lanzó un ataque sorpresa contra los piratas de Roger mientras su capitán y vicecapitán estaban ausentes, finalmente no logró vencer al combatiente Gabán, y finalmente fue obligado a retroceder por el propio Roger, quien se había apresurado a regresar. Para cuando llegaron los refuerzos de Garp, los piratas de Roger hacía tiempo que habían escapado. Según el desliz de Roger, él y Alucard se habían encontrado en el archipiélago Sabaody. Posteriormente, no se pudo encontrar al marine que proporcionó información a Borsalino y su grupo. Tras comprender a grandes rasgos la secuencia de los acontecimientos, el jefe de Estado Mayor Tsuru especuló con audacia que quizás Alucard vendió la información sobre los piratas de Roger al grupo de Borsalino. Su objetivo era usar a Roger para disuadir a Borsalino y a la mayoría de los marines, lo que le permitió escapar sano y salvo. Alucard podría lograr esto fácilmente eliminando un pequeño escuadrón, tomando posesión de su Denden Museo amenazando a un marine para que lo haga y luego silenciándolo. Tras analizar a fondo la situación, Tsuru comprendió cada vez más que este joven, que según los registros tenía menos de 20 años, no era un simple. No solo sus habilidades eran aterradoras, sino que su astucia e intelecto eran igualmente formidables. Mientras Tsuru había deducido la situación, alguien dentro de los piratas de Roger, actualmente en la isla Gyojin, también había llegado a la misma conclusión. Según Gabán, durante los varios días que custodiaba la nave, nunca sintió la presencia de enemigos a través de su haki de observación, sin embargo, una gran cantidad de marines inexplicablemente aparecieron para perseguirlos. Para que tal cosa sucediera, o bien Gabán fue negligente o bien uno de sus tripulantes los delató. Rayleigh consideró que ambas conjeturas eran improbables. Finalmente, recordando a Alucard, quien les había dicho algunas cosas extrañas antes de aterrizar en el archipiélago Sabaody, no pudo evitar llegar a la misma conclusión que Tsuru. Sin embargo, Rayleigh se lo guardó para sí, pues era solo una especulación. Lo más importante era que todos a bordo estaban a salvo. Después de concluir su batalla con el contraalmirante de la Sol, Alucard se embarcó en un viaje para encontrar la isla que Vegapunk había mencionado. La isla Baizimbur. Vegapunk había proporcionado un mapa tosco, esbozado a mano. Su reunión en ese momento era demasiado urgente, y era imposible que algo simplemente desapareciera del laboratorio de investigación. Incluso para un mapa, Vegapunk temía que los marines o el gobierno mundial lo descubrieran, por lo que solo pudo recurrir a dibujarlo a mano. Navegar en el Nuevo Mundo lo hacía vulnerable a las inclemencias del tiempo. Incluso navegando con la sombra oculta, un pequeño paso en falso podía confundir la dirección.
Alucard recordó cómo Don Quixote do Flamingo viajó una vez solo, sin brújula ni equipo similar, y llegó fácilmente a Pancazar desde Dressrosa. Tal hazaña solo podía indicar que conocía a la perfección esos lugares. Parece que Tom ha preparado poses eternas especiales para la navegación en el Nuevo Mundo aquí. Alucard recuperó una pose eterna con 3 anillos de su habitación y navegó en la dirección marcada en el mapa de Vegapunk. Como no había distancia marcada, Alucard solo podía avanzar lentamente. Tras 5 días de navegación, Alucard llegó a una isla. La isla no era especialmente grande. Lo que hizo que Alucard se detuviera no fue su habitual necesidad de reponer alcohol, sino un objeto muy visible en el muelle de la isla que le llamó la atención. En el muelle, se alzaba un asta imponente, con una bandera ondeando al viento. Sobre la calavera blanca había un bigote blanco en forma de media luna que se curvaba hacia arriba en la boca. Era la marca de los piratas de Barba Blanca. A Alucard le intrigaba alguien capaz de enfrentarse al rey pirata. ¿Estaría Barba Blanca en la isla? Tras atracar su barco en la orilla, Alucard aterrizó oficialmente en la isla. Al ver la bandera de Barba Blanca ondeando en el asta, recordó de repente que aún no tenía una bandera personal. ¿La necesitaba? No importa, ese es un asunto menor para más tarde. Alucard sacudió la cabeza con una risita, luego se dio la vuelta y caminó hacia la ciudad. Tras deambular un rato por la ciudad, Alucard comprendió perfectamente la situación. La bandera en el asta era, sin duda, la de Barba Blanca. Sin embargo, esto no significaba que Barba Blanca estuviera en la isla. Significaba que esta era su territorio. Esta isla se llamaba Nueva Cava. Era una de las ciudades insulares más cercanas a la entrada del Nuevo Mundo y un centro industrial relativamente próspero. Estar a la entrada del Nuevo Mundo esencialmente lo colocaba en una zona peligrosa, ya que cuanto más se aventuraba uno en el Nuevo Mundo, más tumultuoso se volvía y menores eran las posibilidades de supervivencia. La entrada se consideraba uno de los lugares más seguros, pero la agitación era particularmente intensa allí. Además, el hecho de que Nueva Cava fuera una ciudad rica no hacía más que aumentar su atractivo. Tanto Barba Blanca como Kaido habían competido en el pasado por el control de este lugar, y Barba Blanca finalmente lo consiguió. Como Barba Blanca no estaba en la isla y tenía suficiente alcohol guardado, Alucard no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Pero antes de irse, decidió divertirse en el bar más famoso de la isla. La mayor diferencia con otros bares era que este ofrecía bailarinas y otros espectáculos, además de ofrecer el servicio de compañía de mujeres. Claro que Alucard desconocía si había servicios más profundos, pero como hombre, ¿cómo no iba a echarle un buen vistazo al llegar a un lugar así? Al entrar en este gran bar, que se extendía por varios cientos de metros cuadrados, Alucard eligió un asiento a la derecha del escenario. Los bailarines actuaron en tandas sucesivas. Aparecían nuevos bailarines con regularidad. Después de que Alucard se sentó, menos de 10 minutos después, aparecieron 5 esbeltas mujeres con reveladoras vestimentas étnicas. Mientras lanzaban miradas seductoras al público, los piratas y los lugareños gritaron de alegría. Alucard tomó un trago de su bebida, una sonrisa se dibujó en sus ojos mientras murmuraba para sí mismo. Ya veo, esto es de hecho mucho más interesante que una taberna común. Aunque disfrutaba del alcohol en su vida anterior, Alucard nunca había frecuentado lugares de placer. Aunque les decía a sus amigos que temía enfermarse, en realidad prefería los ambientes tranquilos. La música ensordecedora de los clubes nocturnos era algo que realmente no soportaba. Justo cuando los 5 bailarines en el escenario estaban a punto de terminar su número, la puerta principal del bar se abrió de repente. Normalmente, esto no llamaría la atención, pero al ver quién entraba, la gente, cuya atención estaba centrada en los bailarines, susurró con sorpresa. Algunos incluso mostraron expresiones de miedo. Rodé Crasien. Ese tipo aún no se ha ido. SHH, no digas eso. Ten cuidado que te oiga. Exactamente. Es una tripulación pirata bajo el mando de Barba Blanca, prácticamente la mitad de los piratas de Barba Blanca. No olvides de quién es el territorio de esta isla. Los piratas del tiburón dorado, ¿verdad? Me pregunto cómo llegó al barco de Barba Blanca. Alucard se giró para mirar, y los 3 hombres de piel color bronce le hicieron recordar una especie de hombres pez que había visto recientemente. De hecho, el hombre llamado Rodé Crasien parecía un hombre pez, parecido un poco a un Arlon más joven, pero con piel bronceada. ¿De verdad existe una raza de Gyojin tan extraña? Alucard rió para sus adentros.
Luego, al oír las conversaciones de otros isleños cercanos, no pudo evitar pensar. ¿Una tripulación pirata bajo el mando de los piratas de Barba Blanca? Los hijos de ese viejo están dispersos por todas partes. Sin embargo, al ver las expresiones de miedo de muchos residentes, parecía que este Krasien tampoco era una buena persona. Claro que, en parte, esto podría deberse simplemente al miedo inherente de la población a los piratas. Oh, mercancía nueva. Nada mal, nada mal. Krasien y algunos de sus subordinados se dirigieron a los asientos centrales, más cercanos al escenario. Al principio estaban ocupados, pero al ver llegar a Krasien y su grupo, los presentes se asustaron tanto que huyeron enseguida. Por sus movimientos ensayados, era evidente que no era la primera vez que algo así sucedía. Los 5 bailarines sintieron la mirada invasora de Krasien desde abajo del escenario. Tras terminar su último baile, saludaron a los asistentes y se retiraron rápidamente tras bambalinas. Inmediatamente, un hombre de traje rojo, con aspecto de anfitrión, subió al escenario. Al ver a Krasien y su grupo, un atisbo de miedo se dibujó en su rostro, pero forzó una sonrisa y subió al escenario, diciendo: Muy bien, ahora viene el servicio semanal de acompañantes de nuestro bar. Seguro que ya conocen las reglas, pero quizá hayan llegado nuevos clientes, así que permítanme unas palabras más. El servicio de acompañante es estrictamente para brindarte compañía. Por favor, no te excedas. Cualquier método es válido, siempre y cuando las chicas estén dispuestas a ofrecerte su compañía. En esta ocasión, el servicio de acompañante estará a cargo de las 5 hermosas bailarinas nuevas que acabamos de contratar en nuestro bar. Estallido. Apenas el hombre del traje rojo terminó de hablar en el escenario, Krasien golpeó la mesa con impaciencia, se levantó con fuerza y gritó: Estas 5 mujeres son mías, por supuesto. ¿Crees que alguien se atreve a objetar, Zin? Zin era el nombre del presentador con el traje rojo en el escenario, y también el dueño de este bar. Krasien había sido su cliente más frecuente durante los últimos 2 meses, y posiblemente, el cliente que más odiaba en su vida. El servicio de acompañante semanal de su bar era originalmente un evento popular en la ciudad, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. El acompañamiento era en realidad solo eso. Los clientes podían coquetear un poco, pero el dueño intervenía para evitar cualquier cosa más allá de eso. Al fin y al cabo, su establecimiento no era un burdel. Si se supiera, ¿quién se atrevería a trabajar allí? Y ese nivel de compañía era algo que las mujeres del bar podían aceptar a regañadientes. Originalmente, el negocio en el bar había prosperado gracias a esta actividad, pero todo se vio trastocado por la llegada de Krasien. Los piratas Tiburón Dorado de Krasien eran una de las tripulaciones de los piratas de Barba Blanca, y esta isla Nueva Cava era territorio de Barba Blanca. El alcalde de la ciudad pagaba regularmente una parte de las ganancias de la isla a Barba Blanca. En este sentido, Krasien era como el hijo mimado de un terrateniente. Había descubierto esta isla 2 meses antes. A diferencia de la flota del León Dorado, los hombres de Barba Blanca estaban dispersos por los 4 mares. Tras encontrar este lugar, Krasien no se mostró tan arrogante al principio. Solo pagaba por compañía. Pero con el tiempo, se volvió cada vez más atroz. Lo que comenzó como mera compañía se convirtió en obligar a las mujeres a acostarse, y ahora era esencialmente un secuestro puro y simple. Muchas jóvenes que trabajaban allí estaban demasiado aterrorizadas para venir, algunas incluso huyeron. Era fácil imaginar cuánto sufrió el negocio de Zin durante ese periodo. Hace 2 semanas, Krasien y sus piratas del Tiburón Dorado se marcharon, supuestamente para asistir a una reunión de las tripulaciones subordinadas de Barba Blanca. Zin llevaba mucho tiempo emocionado al enterarse de la noticia, e incluso contrató a estos 5 bailarines. Nunca imaginó que antes de poder disfrutar de su descanso por unos días, ese bastardo de Krasien regresaría. Y por lo que parecía, tenía la intención de reanudar sus actos forzados. ¿De verdad lo habría atrapado este sinvergüenza? Alucard no estaba al tanto de toda esta historia, pero si lo estuviera, probablemente suspiraría. La escoria se puede encontrar en cualquier parte. Ante la declaración de Krasien, todos voltearon la cabeza en un gesto de deferencia, lo cual agradó enormemente a Krasien. Al fin y al cabo, formaba parte de una de las bandas piratas de Barba Blanca. Este era solo un pequeño lugar dentro del territorio de Barba Blanca. ¿Quién se atrevería a contradecirlo? Oye, gerente de la tienda, ¿no dijiste que las acompañantes podían elegirse solas? Que salgan. De repente, una voz resonó, sobresaltando a todos.
¿Quién era? ¿Quién se atrevía a contrariar a alguien bajo el mando de Barba Blanca? Todos voltearon la cabeza a la vez, solo para ver a un joven sentado en una mesita a la derecha. A pesar de la tenue iluminación del bar, el hombre llevaba gafas de montura redonda color vino, una pierna cruzada sobre la otra y las manos entrelazadas sobre la rodilla. Oye, ¿no sabes que soy uno de los hijos de Pop? Krasien vio a Alucard y rugió furioso. Gerente, ¿no acaba de establecer las reglas? ¿Por qué no les deja elegir? Alucard ignoró por completo a Krasien y continuó dirigiéndose a Zin. Bastardo. Parece que no entiendes la situación. Krasien se burló, luego se volvió hacia Zin y dijo. Zin, saca a esas 5 mujeres. Que le demuestren a este chico guapo con sus acciones a quién elegirán. En lugar de matar a Alucard, a Krasien le pareció más interesante que las 5 mujeres lo rechazaran públicamente, obligándolo a escabullirse como un perro apaleado. Eso sería muy gratificante. El propio Zin había establecido las reglas, así que no podía faltar a su palabra. Rápidamente se retiró tras bambalinas, llamó a los 5 bailarines elegantemente vestidos y les informó rápidamente de la identidad de Krasien, instándolos a elegir con cuidado. Las 5 hermosas bailarinas aparecieron, comparando a Alucard y Krasien. Incluso con Alucard con gafas de sol, cualquier tonto podría decir que era absolutamente guapo, mientras que Krasien parecía un hombre tiburón mutante. Con una simple comparación, cualquiera sabría qué elegir. Antes de los disturbios de Krasien, los clientes que buscaban compañía aquí solían recurrir al dinero como incentivo. Sin embargo, también había mujeres que priorizaban la apariencia o los hombres atractivos, dispuestas a renunciar al pago solo por ser compañeras de alguien a quien admiraban. Aunque raras, estas situaciones no eran insólitas. Las 5 bailarinas también habían oído hablar de la conducta de Krasien. No solo buscaba compañía, sino que probablemente obligaba a las mujeres a acostarse con ellas. Lo más descarado era que casi con toda seguridad no pagaba, y a menudo las dejaba medio muertas. Dado todo esto, los 5 bailarines naturalmente, internamente, eligieron a Alucard. Pero el asunto más crucial era que Krasien era subordinado de Barba Blanca. Era subordinado del gran pirata Barba Blanca Neugate, el amo de esta ciudad. Lo protector que Barba Blanca era con los suyos era bien sabido en el Nuevo Mundo. ¿Por qué dudar? Soy uno de los hijos de Barba Blanca. Al ver a los bailarines en el escenario mostrando expresiones vacilantes, Krasien rugió de ira, sorprendiendo a todos en el bar excepto a Alucard. No había elección. Elegir a Krasien podría significar la muerte, pero elegir a Alucard significaba una muerte casi segura. En el peor de los casos, considerarían sus cuerpos violados por un perro. Una mujer de pelo largo con vestido azul, que lideraba el grupo, apretó los dientes. Mirando a Krasien, dijo. Yo elijo. Justo cuando Krasien estaba a punto de estallar en risas por la mujer que lo eligió, Alucard se puso de pie e intervino. Espera. Esas 2 simples palabras atrajeron instantáneamente la atención de todos hacia Alucard, incluidos los bailarines. Alucard levantó lentamente una mano, extendió un dedo y señaló al bailarín vestido de azul que había hablado. Con voz grave, dijo. La persona que eliges, soy yo, ¿verdad? ¿Eh? Niño, ¿estás loco? ¿Esta mujer? Sí. Krasien estaba a punto de burlarse de Alucard cuando escuchó a la mujer vestida de azul responder. Sí, elijo, a ese caballero de rojo. Ante las miradas incrédulas de todos los presentes, los otros 4 bailarines también dijeron. Yo también. Yo también. Yo también. Y yo. Los resultados fueron los siguientes. Las 5 mujeres eligieron a Alucard. Bien. ¿Qué esperas? Ven a servirme un poco de vino. Alucard se recostó en su asiento. Dentro del bar, Zin y los piratas del tiburón dorado lo miraban con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Las 5 hermosas mujeres se acercaron a Alucard. Lo que originalmente era una pequeña mesa para 2 ahora estaba rodeada por 5 bellezas que le servían bebidas, le masajeaban la espalda y le masajeaban las piernas. Si Alucard no hubiera preferido servirse su propio vino, probablemente también se lo estarían dando. Estas 5 mujeres no siguen las reglas. Gritaron muchos para sus adentros. ¿No saben quién es Krasien? Es de la banda de Barba Blanca, prácticamente su hijo. No podían ignorarlo. Incluso la mujer del vestido azul tenía la intención inicial de ir a Krasien. Entonces, ¿cómo cambió todo tan radicalmente con un simple gesto de ese joven?
¿Es un consumidor de frutas del diablo? Especularon muchos. Si tuviera una habilidad versátil de frutas del diablo, controlar a unos cuantos bailarines comunes sería sin duda fácil. Estas personas habían acertado en su mayor parte. Alucard estaba usando una de sus habilidades, encanto, que le otorgaba el poder de controlar temporalmente la mente de las personas. Anteriormente, era una habilidad de 1 contra 1, pero ahora podía controlar a varias personas, aunque todavía solo individuos comunes. Una vez que los bailarines comenzaron a servir a Alucard, gradualmente se liberaron de su control, con sus mentes dando vueltas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomé esa decisión ahora mismo? No podían explicarlo. Claramente querían elegir a ese Gyojin, pero ¿por qué eligieron a este joven? La mujer vestida de azul, que encabezaba el grupo, miró nerviosamente a Krasien de reojo, al ver que le castañeteaban los dientes de rabia. Un escalofrío le recorrió la espalda. En esa situación, aunque se volviera hacia él, probablemente no escaparía de ser destrozada. Alucard disfrutó del servicio de las 5 mujeres, actuando como si nada pasara. ¿Qué pasa, gerente? Llame a nuevas bailarinas. ¿De verdad este establecimiento se limita solo a estas 5 mujeres? Antes de que Zing pudiera responder, Krasien destrozó la mesa cercana con un puñetazo y le gritó a Alucard. Pequeño tramposo. Alucard entrecerró los ojos, miró a Krasien y rió entre dientes. ¿Trampa? Esa era la habilidad de una fruta del diablo, ¿verdad? No creas que estoy ciego. Exclamó Krasien furioso. Creo que no sabes quién soy. Soy hijo de Barba Blanca, Krasien Tiburón Dorado, con una recompensa de 120 millones de bayas. El rugido de Krasien provocó escalofríos en todos los presentes en el bar. Muchos salieron a toda prisa, y una de las mujeres, vestida con un vestido de gasa amarillo claro y sirviéndole vino a Alucard, tembló de miedo y casi le derramó vino tinto encima. Por suerte, Alucard sujetó la botella, impidiendo que se derramara. Primero, anuncias el nombre de Barba Blanca, luego el tuyo. Pareces un pirata de tercera, o, no, ni siquiera de tercera. Te sienta mejor ser de novena, se burló Alucard, mientras sus gafas acentuaban la mirada burlona de su rostro. Poner el nombre de Barba Blanca primero ya demostró que no era más que un desgraciado inútil que se pavoneaba con la reputación de Barba Blanca. ¿Qué dijiste? Krasien, enfurecido, pateó una gran mesa de vino cercana, haciéndola volar. Estallido. De repente, se oyó un disparo que rompió la mesa en el aire. Madera astillada salió volando por todas partes. Los 5 bailarines junto a Alucard se cubrieron con las manos, pero algunas astillas los alcanzaron. Salvo un poco de dolor, salieron ilesos. Los piratas de Barba Blanca también tienen su parte de basura. Alucard se levantó, levantando a Kasuri. Qué lástima que no pueda cobrar una recompensa por tu cabeza ahora. Y no quiero beber esa sangre asquerosa. Enviarte directo al infierno debería bastar, ¿no? Silbido. En un instante, Krasien apareció detrás de Alucard, sonriendo ferozmente. Cualquiera puede hablar alto. Déjame mostrarte el poder del tiburón dorado. Era un híbrido entre un Gyojin tiburón y un tritón dorado, heredando el físico de su padre y la piel de su madre. Esta apariencia era objeto de burla en la isla Gyojin. Incapaz de soportarlo, finalmente emergió y, a pesar de su fealdad, formó su propia tripulación pirata de base de pura fuerza. Más tarde fue derrotado por Barba Blanca y le juró lealtad. Sin embargo, su personalidad permaneció inalterada. Le encantaba intimidar a los débiles, especialmente a las mujeres, y era un adicto a ello. Auge. Karate del hombre pez. Alucard giró la cabeza para observar el golpe de mano que se dirigía hacia él, adivinando para sus adentros. Pero no. Era solo una imitación torpe, imitándolo a la fuerza, para luego desarrollar un estilo de lucha personal con apenas un toque de karate Gyojin. Alucard ni siquiera había sacado su arma negra, Jackal, con la otra mano derecha. Contraatacó directamente con un golpe de mano idéntico. HMPH. ¿Un simple humano, comparando su fuerza con la de un Gyojin? Te estás sobreestimando. Resopló Krasien, aumentando su poder. Sus manos chocaron, desatando una poderosa ráfaga de aire que envió a volar a los 5 frágiles bailarines. Una de las mujeres de rojo, por desgracia, golpeó una tabla de madera rota, dejándole un corte sangriento en el abdomen expuesto. Las otras 4, aunque menos graves, también sufrieron heridas leves.
Krasien se sorprendió por la fuerza de Alucard, retrocedió unos pasos, mirando a Alucard con incredulidad. Alucard sacó su arma negra, Jacal, y el percutor hizo un ruido agudo. Mujeres débiles, salgan de aquí inmediatamente. Mientras Alucard hablaba, las otras 4 mujeres corrieron inmediatamente hacia la bailarina vestida de rojo, luchando por levantarla y llevársela. Krasien y el resto de los piratas del tiburón dorado no los detuvieron, ya que Alucard, su formidable enemigo, no podía ser ignorado, ni ellos podían darse el lujo de distraerse. Silbido. Alucard desapareció en un instante. Al reaparecer, se cernía sobre todos como un roc. «Cuidado», gritó Krasien, advirtiendo a su tripulación. En menos de un segundo, Alucard disparó. Kazuya disparó varias veces, acribillando instantáneamente a los miembros de los piratas del tiburón dorado como si fueran coladores. «Bastardo», rugió Krasien, saltando hacia adelante para enfrentarse a Alucard. Juntó las manos y sus puños se volvieron negros, como si estuvieran cubiertos por una armadura. «¿Haki de armamento? Tiene sentido. ¿De qué otra manera sobreviviría en el nuevo mundo sin conocer esta técnica? Muere, mocoso». Krasien saltó aún más alto que Alucard, descargando sus puños cubiertos de haki como si fueran martillos de trueno. Pero Alucard levantó a Jacal, que tenía en la mano pero no había disparado hasta ahora, apuntándolo directamente a los puños de Krasien. Fuego. Estallido. Un disparo potente resonó en el bar. Muchos piratas y residentes que se escondían afuera oyeron el sonido, confundiéndolo con un disparo de cañón. El cuerpo de Krasien se estrelló contra una esquina del bar, destrozando innumerables mesas y sillas con su enorme figura. Pero comparados con los humanos, los cuerpos de los Gyojin eran mucho más resistentes. La madera astillada no le causó daño. El problema, sin embargo, eran sus manos. Tras un instante, Krasien, desplomado en un rincón, sintió un dolor punzante. Bajó la vista y vio que sus palmas estaban destrozadas. Huesos blancos y ensangrentados sobresalían, como carne fresca de un matadero. Mis manos. Mis manos, no. Gritó Krasien con agonía, incapaz de creer el poder de esa pistola negra. ¿Cómo pudo pasar esto? Incluso se había atrevido a luchar contra vicealmirantes de la Marina. Con el haki de armamento al amparo, un solo disparo le destrozó por completo ambas manos. ¿Cómo fue posible? Casquillos de plata pura, de aleación especialmente procesada, cargados con cartucho químico Marbella 9 y equipados con balas de mercurio consagrado. Alucard mostró sus colmillos vampíricos, mostrando el arma negra, Jacal, ante Krasien. ¿De verdad creías que tu escaso haki podría resistir su poder? Cállate. Ignorando sus manos destrozadas, Krasien volvió a atacar a Alucard. Era un veterano de muchas batallas. No huiría ante algo así. Alucard presionó la recámara, cambiando a Kazuya, y disparó sin parar. Krasien esquivó rápidamente las balas dentro del bar, acercándose a Alucard. Karate del hombre pez. Cortapiernas. Krasien lanzó una potente patada a la parte inferior del cuerpo de Alucard. Pero de repente, sintió que algo le agarraba la pierna extendida. Bajó la vista y vio una mano emerger de la sombra en el suelo, con el mismo guante blanco que Alucard, pero con un brazo formado a partir de la sombra, que sujetaba su pierna. Con las prisas, ¿olvidaste usar el haki de observación? ¿O quizás solo conoces armamento y no observación? Bueno, da igual. El arma negra de Alucard, Jacal, estaba recargada y presionada contra la frente de Krasien. No me interesa tu sangre. Vete directo al infierno. Con el arma negra, que le había destrozado las manos, presionando contra su frente, Krasien finalmente sucumbió a su terror interior, con los ojos abiertos como platos. Espera, ¿conoces a mi capitán, mi papá, quién es? Alucard rió suavemente. Barba Blanca. ¿Y qué? Ya que lo sabes, mejor déjame ir. Toda esta región es territorio de mis piratas de Barba Blanca. Si me matas, absolutamente. Estallido. La cabeza de Krasien explotó en un charco de sangre en el instante en que se disparó la bala. Su enorme cuerpo se desplomó, señalando el fin de la pelea. ¿Y qué si lo es? Los colmillos de Alucard brillaron, sus ojos brillaron amenazantes mientras observaba el cadáver del Gyojin en el suelo. ¿Crees que le tengo miedo a Barba Blanca? Cuando Alucard salió del bar, muchos piratas que habían estado merodeando afuera entraron corriendo tras verlo salir.
Al ver el cadáver decapitado de Krasien, aún identificable por los rasgos distintivos de un Gyojin, se aterrorizaron al instante. Los piratas huyeron del bar uno tras otro. Este era territorio de Barba Blanca, y uno de sus subordinados había muerto allí. Para los lugareños, no hubo más noticias explosivas. En menos de 2 horas, la noticia de que los piratas del Tiburón Dorado, una tripulación bajo el mando de los piratas de Barba Blanca, habían sido completamente aniquilados se extendió por toda la ciudad de Nueva Cava. Por otro lado, Alucard no zarpó de inmediato. Llevaba casi una semana a la deriva. ¿No debería disfrutar de encontrar tierra? Además, el servicio de acompañantes no estaba mal, ¿verdad? Las mujeres también eran de muy buena calidad. Zin, el dueño del bar, estaba emocionado y aterrorizado al enterarse de la muerte de Krasien. ¿Cómo iba a explicar que uno de los hombres de Barba Blanca había muerto en su establecimiento? Efectivamente, al día siguiente, por la tarde, que debería haber sido la hora punta del bar, este permaneció completamente vacío. Aunque ya se habían ocupado del cuerpo, el aire aún parecía impregnar un fuerte olor a sangre. Con el hombre de Barba Blanca muriendo en su territorio, ¿quién se atrevería a frecuentar el lugar ahora? Gerente, encontramos algo. Un camarero le entregó un cartel de recompensa a Zin. Zin lo tomó, se quedó paralizado y unos segundos después gritó. ¿Qué? Una recompensa de 200 millones de bayas. Gerente, ¿lo va a echar? La bailarina vestida de azul, atrapada en el alboroto de ayer, dudó unos segundos antes de preguntarle a Zin. Zin dejó el cartel de la recompensa, con una expresión de desconcierto y desprecio. ¿Echarlo? Ese hombre tenía una recompensa de 200 millones de bayas. Superaba a Krasien. ¿Se atrevió a echarlo? Pero entonces Zin pensó en la recompensa aún más aterradora de Barba Blanca y su inmensa reputación, ¿debería huir rápidamente? Sin embargo, Alucard ya estaba allí. Pensándolo bien, parecía mejor lidiar primero con este presagio de desastre. Con esto en mente, Zin le dijo a la bailarina vestida de azul. Arya, confío en ti y en los demás. Por favor, intenta entretenerlo un poco. Mientras tanto, se me ocurrirá algo. Entendido. Arya asintió y caminó rápidamente desde detrás del escenario hasta donde estaba Alucard, sirviéndole una bebida. ¿Por qué hay tanto silencio? Dile a tu gente que salga a trabajar. Alucard no aceptó la bebida que le ofreció Arya, pero preguntó con aburrimiento. Arya dudó un buen rato antes de hablar con dificultad. Lo siento. Debido al incidente de ayer, mucha gente tiene miedo de venir a trabajar. Alucard rió suavemente, tomando un sorbo de vino. ¿No tienen tanto coraje trabajando en el Nuevo Mundo? Arya no pudo evitar poner los ojos en blanco. Nunca se había encontrado con una situación así, pues este era el territorio de Barba Blanca. Desde que Barba Blanca tomó el poder hace muchos años, las consecuencias de un incidente así eran impredecibles. La propia Arya nunca había conocido a Barba Blanca, y solo esperaba en secreto que no descargara su ira en ellos. Pero, claro, ¿eran los piratas tan razonables? Aparte de ti, ¿cuánta gente queda en el bar? Creo que ayer pedí 5, ¿no? Al oír las palabras de Alucard, la expresión de Arya se ensombreció. Hane se lastimó ayer, y 2 amigos más la están cuidando. Ahora, aparte del gerente y de mí, solo quedamos unas pocas personas en el bar. Alucard no dijo más. Planeaba quedarse en esta isla por un tiempo más, queriendo también observar la reacción de Barba Blanca. Se rumoreaba que Barba Blanca jamás perdonaría a nadie que dañara a sus camaradas. Sin embargo, sus antiguos rivales, como Roger, León Dorado y Garp, seguían vivos y coleando. Alucard tenía curiosidad por ver si Barba Blanca realmente vendría tras él. Como la isla Nueva Cava era territorio de Barba Blanca, naturalmente no había una rama de la Marina aquí. De hecho, la mayoría de las islas del Nuevo Mundo no tenían ramas de la Marina. Como mucho, se enviaban flotas a patrullar. En la actualidad, las únicas grandes bases de la Marina en el Nuevo Mundo eran las ramas G1 y G5. Aquellos que podían entrar en esta zona eran generalmente piratas de élite. Si los marines o el gobierno mundial quisieran detener a alguien, enviarían flotas directamente. En una pequeña isla desolada muy cerca de la isla Nueva Cava, una tripulación pirata estaba descansando en la playa. Se trataba de los piratas araña del Torbellino, liderados por el capitán Squard. Aunque aún no se habían unido a los piratas de Barba Blanca, Squard mantenía una excelente relación con Tiburón Dorado Krasien, un subordinado de los piratas de Barba Blanca.
Capitán. Un pirata vestido desaliñadamente corrió frenéticamente hacia Squard, que estaba tendido en la playa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Squard miró de reojo a su subordinado. Krasien. Han matado a Krasien. Gritó el subordinado con entusiasmo. Este grito sobresaltó de inmediato a todos los piratas araña del torbellino. Si los piratas del tiburón dorado hubieran muerto antes de unirse a los piratas de Barba Blanca, no les habría parecido extraño. Los piratas del Nuevo Mundo luchaban constantemente entre sí. Pero con Barba Blanca como escudo tan impenetrable, ¿alguien se atrevió a matar a Krasien? Increíble. ¿Quién lo hizo? ¿Roger? ¿León Dorado? ¿O incluso Redfield? La cara de Squart se puso roja de ira. Los 3 nombres que recitó eran nombres de hombres en la cima del Nuevo Mundo. Es un novato llamado Alucard, originalmente un cazador de piratas. El subordinado sacó un cartel de recompensa de su ropa y se lo entregó a Squart. Squart lo tomó y miró. ¿Una recompensa de 200 millones de bayas? Es un novato bastante capaz. Según la inteligencia, es un lobo solitario. No tiene tripulación pirata, añadió el subordinado. ¿Dónde le pasó algo a Krasien? Fue en la ciudad de Nueva Cava. Puede que tenga algo de fuerza, pero es un completo insensato. Squard agarró su gran katana y rugió. Este cabrón. ¿Cómo se atreve a matar a mi hermano? Chicos. Vamos a acabar con él. Capitán. Cálmese, dijo un subordinado. Krasien era miembro de los piratas de Barba Blanca. Los piratas de Barba Blanca se encargarán de ello. No, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Aunque los piratas araña del torbellino mantenían una buena relación con los piratas del tiburón dorado, a diferencia de ellos, no pertenecían oficialmente a los piratas de Barba Blanca. Muchos creían que estos últimos tomarían medidas y que no era necesario que se involucraran. Idiota. Squard golpeó a su subordinado. Mataron a mi hermano. ¿Crees que soy un cobarde que deposita sus esperanzas en otros? Gritó Squard a sus subordinados. Con nuestra fuerza actual, ¿crees que no podemos con un novato? La confianza de Squard estaba bien fundada. Su propia fuerza era comparable a la de Krasien el tiburón dorado, pero la fuerza de sus respectivas tripulaciones piratas no estaba al mismo nivel. Krasien tenía una personalidad excéntrica y algo perversa, con menos de 10 miembros de tripulación en total, mientras que sus piratas araña Maelstrom contaban con más de 100. Con tal disparidad en poder de combate, Squard no creía que perdería contra un novato. Ese tipo debe haber derrotado apenas a Krasien, por lo que Squard decidió que vengaría a su hermano. Y como estaban tan cerca de Nueva Cava, era una oportunidad perfecta para mostrarle a la gente de Barba Blanca la fuerza de los piratas araña del Maelstrom.